El que no sabe vivir solo, cualquier compañía le sirve. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Os digo esto: aquella noche estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos preguntaron: ¿dónde, Señor? Él contestó: donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto del Evangelio es particularmente hermoso. No olvidemos que estamos en las últimas semanas del año litúrgico y por eso este texto sagrado tiene tinte apocalíptico. ¿De qué trata el género literario apocalíptico? Es un libro de las Sagradas Escrituras con un tinte revelador, pero también esperanzador. Pues bien, a través de este texto sagrado, el Señor quiere mostrar que tanto en el pasado como en el presente y muy seguramente en el futuro, mientras existamos los seres humanos, se van a presentar 4 preocupaciones muy grandes en la persona. La persona siempre estará preocupada por qué comer y qué beber. Estará preocupada por tener con quién compartir. Estará preocupada cómo conseguir dinero y tendrá la preocupación de cómo gastárselo, o en qué invertirlo, o qué comprar con él. Son normalmente las 4 grandes preocupaciones corporales o materiales que aparecen en las personas. Así se mueve nuestra sociedad el día de hoy. Y por eso vemos que una persona que es apenas normal, si en su casa, en su hogar, no tiene qué comer y qué beber, empieza a preocuparse. Y esto lleva casi que hasta la angustia. Así esté solo, y peor si tiene familia. Si no hay qué comer, pues la preocupación es bastante notoria, porque por ahí se dice que barriga llena, corazón contento, ¿no? Por eso, ante las señales de Noé construyendo el arca, de Lot y todo lo que tiene que ver con el anuncio, la propuesta, la indicación de Dios para que en Sodoma y en Gomorra cambiaran su estilo de vida, pues la gente fue totalmente indiferente, porque tenía qué comer, qué beber y cómo divertirse. Es que el pecado entretiene. Y cuando el pecado entretiene, se pierde de vista o de referencia a la salvación. Porque por eso Dios nos dice oración y el enemigo nos propone entretención. Mientras el ser humano esté entretenido, se olvidará de la propuesta de salvación que Dios quiere. Entonces por eso es que hay tanta entretención, tanta diversión. Y cada día salen más elementos en que entretenerse y en que divertirse, porque entre más entretenidos y más divertidos, menos espacio para lo espiritual, para las cosas de Dios y para pensar o preocuparse por la salvación. Segundo, ¿con quién compartir? Eso se llama la necesidad afectiva. Es bastante llamativo, que invita a la reflexión, ver cómo hay tanta preocupación cuando se está solo o sola. Cuesta tanto la soledad, es que yo no quiero estar solo, yo no quiero envejecer solo, como que tenemos esa necesidad del reconocimiento, del halago, de que nos digan que nos quieren,
tener una persona allí, aunque lo que diga y lo que haga tal vez no sea verdadero. Pero simplemente hay gente que se aguanta lo que sea por saber que tiene a alguien allí. Y es que el que no sabe vivir solo, cualquier compañía le sirve. Y eso es una situación preocupante. Hay personas que parecieran vivir muy solas, pero viven realmente muy conectadas. Entonces, desde lo presencial, no hay alguien al lado, pero a través de las redes tienen una interacción, un compartir hasta bastante riesgoso, hasta bastante complicado. Tercero, ¿cómo conseguir dinero? Por eso aparece la palabra sembrar o cultivar. La dimensión del trabajo es necesario. El trabajo es una bendición, un mandato de Dios, pero precisamente una de las preocupaciones más grandes que a veces la persona tiene es ¿cómo consigo el dinero? ¿O cómo hago para que mi salario mejore? ¿O para que mis entradas sean mejor de las que tengo ahora? Y luego ellos dicen, vendían, compraban, construían. Pues también, una vez se consigue el dinero, tenemos una sociedad consumista que siempre nos está ofreciendo en qué gastar el dinero, en qué invertirlo, en terrenos, en casas, en carros, en viajes. Digamos que estas 4 preocupaciones que no debieran ser preocupaciones no están del todo mal. Porque tenemos derecho a comer, a beber, dependiendo del estilo de vida se tiene derecho a compartir con alguien, pero ese compartir con alguien tiene que ser para glorificar a Dios, para edificar a la otra persona, para edificarme a mí, para dar testimonio de vida cristiana, del Evangelio, de una vida realmente disciplinada, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y también de acuerdo a nuestra racionalidad, a nuestra conciencia. Porque es que nuestra conciencia y nuestra capacidad pensante nos está inculcando también siempre que hay que hacer lo bueno y que hay que hacer lo correcto. El trabajo, cómo conseguir el dinero en una proporción justa para vivir dignamente, tampoco está mal. Y conseguir lo que se requiere tampoco es que esté mal del todo. El gran problema es que se nos han convertido en elementos indispensables, en los cuales se centran nuestras fuerzas, nuestras capacidades. Todo lo canalizamos, lo enfocamos hacia allá y nos olvidamos de una realidad y de una dimensión importantísima, que es la dimensión de aceptar la salvación que Dios nos propone. Así como la salvación era el arca en tiempos de Noé, que no quisieron subirse, muchos los que perecieron fueron porque no quisieron subirse, porque había espacio para todos. Así como el arrepentimiento y la conversión, el cambio de vida, era la salvación en tiempos de Sodoma y Gomorra y no quisieron ni arrepentirse ni convertirse, no quisieron subirse en la propuesta del cambio de vida, pues también así Dios nos propone a nosotros hoy que no seamos indiferentes a la voz, a su llamado, a su propuesta de salvación, de tal manera que también centremos la mayor proporción de nuestras capacidades, de nuestras fuerzas, de nuestra vida en conseguir o en aceptar mejor la salvación que Dios nos da en Jesucristo nuestro Señor.